Ya, bueno. Sí. Toma, ya está, ya está, ya está. Gracias. Bueno. Voy a estar de pie aquí por ahora. No, para que me pongas el taburete aquí y así me protege la pata del truco. Igual lo empeoramos, pero no lo quitamos. Hola. Luz roja. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Silencio, Bail Take, por favor. Bail Take, silencio. Grabamos. Bueno, yo me presento. Yo me llamo Alfonso Suárez. No soy actor de doblaje, no soy actor de imagen. De hecho, viendo la gente que hay aquí, si alguien quiere venir y doblarme, que lo haga, porque seguro que lo hará mucho mejor que yo. Yo soy realizador y soy guionista, no tengo casi nada que ver con el mundo del doblaje, pero creo que estoy aquí, aparte porque Pachi me lo ha pedido, porque hace unos años hice un documental que se llama Voces en Imágenes. Maravilloso. Gracias. Gracias. Bueno. Tomad lo que queráis. Bueno, pues con Voces en Imágenes intenté reivindicar una profesión y hacer un homenaje a los grandes actores y actrices del doblaje español. Porque yo siempre he pensado que en una película lo importante no son los actores, son los personajes. Y ellos, vosotros, sois la voz de esos personajes. Y porque además, bueno, yo pienso que los actores de doblaje, y lo decimos en el documental, nos han acompañado durante toda la vida. Yo he escuchado a Rogelio o a María Luisa Solá más veces que a familiares míos. Y yo creo que es una forma de reivindicarles. Y precisamente por eso, porque soy un defensor del doblaje y un admirador del doblaje, me hace especial ilusión que uno de los maestros del doblaje, como es Patxi Aldeguer, saque un libro contando muchas cosas, contando en parte la historia del doblaje y sobre todo contando pues muchísimas anécdotas sobre esta profesión. Os cuento un poquito cómo lo vamos a hacer. Van a ir pasando por aquí personas, cada una de ellas va a leer un extracto de uno de los capítulos y a continuación le va a hacer una pregunta a Patxi. Y después, cuando acabemos, veis que ahí detrás, yo creo que ya lo habéis comprado casi todos porque has estado firmando, pero ahí detrás están los libros, por si alguno de vosotros lo quiere comprar. Vais a ver que hay un marcapáginas, el dinero del marcapáginas, que es €1, va a ir íntegro a la asociación Caminando Juntos, que es para los animales, y además yo creo que hay un vídeo de la... Sí, hay documento gráfico. Es una chica, Esther Cantor Rico, se puso en contacto conmigo estas navidades, es de Valencia. Es una chica invidente y nos tiene controladísimos por las voces, nos conoce a todos, se ha puesto en contacto con varios y con un grupo de gente pues en Valencia están gestionando pues todos animalillos que lo necesitan. Hay perreras que se inundan, son las primeras que van con mantas, adoptando, en fin, sabéis todo lo que lamentablemente hay que hacer, pero gracias a Dios hay gente como Esther que lo hace. Y ya que nos tienen tanta consideración al doblaje, pues decidí, al menos en esta presentación, desde el doblaje, devolverle el cariño que ella tiene por nosotros, y nos ha mandado una nota, un saludo, y le hemos pedido a Adelaida que sea su voz en esta ocasión. Pues vamos.
Soy Esther Canto Rico, una joven invidente, apasionada por el mundo del doblaje. Soy incapaz de escuchar la voz de un actor o actriz de doblaje y no querer averiguar de quién se trata, a menos que ya la tenga identificada. He crecido en el salón de mi casa y para mí vuestras voces pertenecen a mi hogar. Me habéis hecho llorar, reír, sufrir e incluso habéis acariciado mi corazón, haciéndome sentir emociones que aunque quisiera describirlas no tendría palabras para expresarlas. Para mí, a esta profesión no se le da el suficiente reconocimiento que se merece, ya que para llegar a los sentimientos de la gente hay que tener un don especial y además una magnífica interpretación. Vuestras voces son la melodía de mi vida. Gracias por tantos momentos irrepetibles. Y de parte de nuestros amiguetes perrunos, muchas gracias por colaborar en esta iniciativa de los marcapáginas de vuestro libro, para que desde la asociación Caminando Juntos podamos continuar ayudándoles a buscar un hogar en el que puedan pasar página al injusto destino del que les rescatamos. Ahora, además de escucharos, os veo desde el corazón. Esther Canto. Muy bien, Esther. Gracias, Adelaida. Pues un saludo para Esther y Caminando Juntos de todos tus amigos del doblaje, Esther. El nombre, además, de la asociación Rinitis no alérgica, no, digo, Caminando Juntos, pues tiene también algo que ver con esta curiosa reunión que creo que desde el concilio de Elrond no se producía una reunión tan variopinta. Caminando Juntos porque quizá hoy más que nunca, y después de escribir este libro, pues yo al menos me he dado cuenta que lo importante que es realmente caminar juntos todos nosotros. Cuando hablamos del doblaje a veces parece que hablemos del doblaje de los que estamos ahí en el atril, ¿no? Aquí vengo a reflejar que el doblaje somos todos desde Centralita, somos todos desde cuando teníamos las benditas cafeterías y hoy tenemos a Clemente y Ana representando a esos lugares donde nos reuníamos a discutir y a hablar de la vida y de las películas, a las personas que cortan los takes, los trocitos de la peli para que los doblemos, a las personas que nos convocan y que nos gestionan las agendas y nos hacen favores un día sí, otro también, a los traductores, que son los que nos dan el material para ir trabajando, a los adaptadores, en definitiva, a todos los que componemos el negocio del doblaje. Es un equipo y desde aquí pues mi eterno agradecimiento a todos desde vuestra función, y creo que aquí queda reflejado. Y aquí abajo, ¿no? Bueno, como acabáis de oír, él es Pachal de Guerra, que no te he presentado. Ah, sí. Pero bueno, como estamos, la mitad somos amigos, la mitad miradores, pues yo creo que todos lo conocéis. Sí que lo voy a decir para ir poniendo, yo antes hablaba de actores y de personajes, para que le pongáis cara y le pongáis oído, pues este señor es parte de Cocodrilo de Dundee, es parte de Beetlejuice, Sí. es parte de Murdoch, es parte de Romper Ralph y es parte de Carl Winslow. De Carl Winslow. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. No me cabrearé. Todos lo veréis. Algo así. Pues vamos a ir empezando. A mí me gustaría, de estas 9 personas que van a ir subiendo, el primero es el presidente de la Asociación de Doblaje de Madrid y actor de doblaje, Adolfo Moreno. Si te vienes. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Alfonso, encantado. Pachi, un placer estar aquí. A ver, nosotros tenemos, los que vamos a salir, unos pequeños deberes. A cada uno se le ha asignado un capítulo. Tenemos que leer una pequeña frase, lo que nos ha llamado la atención de ese capítulo. Hacerle una pregunta a Pachi después, y no sé si un titular. Sí. Ok, del capítulo que me ha tocado a mí es el capítulo Censuras. Fue al azar. Fue al azar. Bueno, yo he rescatado una frase que a lo mejor tampoco es concretamente tiene que ver con las censuras, pero que me ha gustado y con la que estoy totalmente de acuerdo. Y dice:
con el doblaje no tenemos ninguna intención, por supuesto, de empeorar la versión original, pero tampoco, y esto es muy importante, de mejorarla. No es nuestro cometido. Los productos son buenos o malos. Punto. Sí, creo que sí. Bien. Cuentas en el libro, al principio del libro, Sí. que la primera película que se dobla al castellano es en 1931. Ujú. Estamos en 2017, casi un siglo después. Ajá. Yo te querría preguntar que si crees que se podrá escribir un libro sobre anécdotas de doblaje dentro de 100 años. Sí, yo estoy convencido que sí se podrá escribir. Otro tipo de anécdotas, evidentemente, pero si eso implica que dentro de otros 100 años se siga doblando, yo estoy convencido. Vamos a la par que la tecnología, nos vamos acoplando a esa tecnología y somos una opción, una buena opción. Y mientras nos mantengamos firmes en esa opción y cumplamos lo que el espectador reclama de nosotros y lo que se espera de nosotros, seguiremos doblando. Comentamos el otro día en el Unicornio, la empresa de software, la misma de Photoshop, de Adobe, que ha creado un programa, Voco o algo así, que es un programa que durante 20 minutos dices una serie de palabras y por lo visto ese programa logra que si pues cambiar en una frase una palabra o dos palabras. No hay que temer, o sea, de momento el aparatito hace eso, pero como algunos ya me escuchasteis, como HAL 9000, el aparatito aún no ha aprendido a soñar. Entonces, mientras el aparatito, el software, no plantee y gestione las emociones, podemos estar tranquilos porque pueden tener nuestras voces, pero no nuestras emociones. Y nuestro trabajo, en definitiva, se trata de lo segundo, no de lo primero. Lo primero, como sabéis todos, es secundario. Bueno, y por último es un titular, yo lo he hecho al respecto del libro. El titular lo entenderán quien haya leído el libro y al que no, pues le animo a leerlo. Yo reconozco que lo he pasado muy bien, que me he reído unas cuantas veces a carcajada limpia y diría que he disfrutado el libro incluso más de lo que disfruto un delicioso sándwich Morgan. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Adolfo. Primera bola. La segunda bola va a ser otro actor de doblaje y director de doblaje. Es, por ejemplo, la voz de Mulder de Expediente X y ha dirigido, por ejemplo, El despertar de la fuerza de Star Wars. Lorenzo Beteta. Buenas noches. Enhorabuena por el libro. Gracias. Hemos venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? ¿Qué bola soy yo? Venga, adjudicada por Isabel. Bueno, yo como dice Adolfo, estoy con él. Me lo he pasado muy bien leyendo este libro. Algunas anécdotas las conozco, otras me han sorprendido, no las conocía. Me lo he pasado genial, me he divertido mucho y creo que el libro, aparte de haceros pasar un buen rato, os va a dar, a los que no estáis demasiado dentro del mundo del doblaje, una perspectiva de parte de la historia de esta profesión a través de esas anécdotas. Yo creo que eso es lo principal de este libro, por lo menos lo que a mí más me ha llegado. Me ha tocado leer un episodio, no entero, ya me gustaría. Eso os lo dejo a vosotros en casa tranquilamente. ¿Y cuál te tocó? Pues me tocó uno que tiene un nombre precioso. Todo cabe en una lágrima.
Y bueno, no voy a desvelar nada para que lo leáis, solo la parte que me corresponde. Pero sí quiero decir que el párrafo que quiero leer viene por una conversación que tuvo Pachi con un grandísimo del mundo del doblaje, del mundo del teatro, del mundo del cine, del mundo de la televisión, un actor de raza, un actor de pasión, un actor de los que casi ya no hay. Yo diría que si ahora tuviéramos que buscar a un actor de ese estilo, en doblaje, Pachi sería... Pachi sería un gran exponente. Sí, sí, sí. De esos que entregan todo en el atril o en el escenario donde estén. Julio Núñez era un grande entre los grandes. Y Pachi, queriendo aprender siempre día a día, en una convocatoria en la que él dirigía a Julio Núñez en una película, le preguntó cómo era capaz de expresar de una manera tan magistral esas emociones, cómo era capaz de expresarlas y que le cayeran las lágrimas. La respuesta de Julio Núñez es el texto que voy a leer. Julio Núñez dijo: no hay técnica. El texto es el que te da la pista de cómo tienes que decirlo. Y al decirlo, lo sientes como tuyo, lo haces tuyo y dejas que tus sentidos reaccionen. Una lágrima es por el dolor de ese hombre al contarle a su familia los horrores por los que tuvo que pasar. Y la otra es una lágrima de felicidad. Felicidad por estar vivo y poder contárselo a sus nietos. Tristeza y alegría, vida y muerte. Todo cabe en una lágrima. Julio. Este es uno de las partes del libro que a mí más me han emocionado. Ahora tocan las preguntas a Pachi. Pachi ha vivido, como unos cuantos de aquí, una parte de la historia del doblaje en la que, bueno, las cosas se hacían de otra manera. Sí. No sé si mejor o peor, pero se hacían de otra manera, ¿no? Y en esa época sí que es verdad que se trabajaba de una manera en la que el actor estaba en el atril y en el atril había arte, había emoción, había un sabio manejo de las palabras. Yo le quiero preguntar a Pachi ¿cuánto de eso crees que queda ahora en la profesión? Y si crees que este libro, que las cosas que dices en este libro pueden ayudar a los nuevos valores, a la nueva gente que tiene que entrar en esta profesión, porque esto tiene que continuar cuando nosotros nos jubilemos. Si esto servirá, si crees que esto será un pequeño aporte o un gran aporte a que se sigan respetando esos valores que ha tenido el doblaje, artísticos, humanos. Espero, esa es la intención. Lo que ocurre es que, pues claro, el privilegio que tuvimos algunos en esa época de tener conversaciones y lecciones magistrales como la de Julio, ahora por una cuestión de trabajar en banda es más complicado, está más reducido. Sobre las emociones en el atril, pues evidentemente, como lo que decía antes de la maquinita, bajo mi punto de vista, el estar en compañía en el atril, 2, 3, 4, para mí sigue produciendo una química distinta y que creo que recoge el micrófono y queda grabada en esa onda de sonido, que cuando estamos solos en banda. Cuando estamos solos en banda hacemos lo que podemos, es decir, preguntamos quién lo ha doblado, quién lo va a doblar, tienes que conocerlo, tienes que imaginártelo y bueno, y con eso te haces una composición del lugar y lo intentas hacer lo mejor que puedes, pero evidentemente como
jugar el partido en vez de uno solo, todos juntos, pues me quedo con jugarlo todos juntos. A lo mejor son las cuestiones del tiempo, de los ritmos, de producción, pero en alguna ocasión podríamos volver a probarlo. Bueno. Yo me quedo con una cosa y estoy seguro de que Pachi estará de acuerdo conmigo para lanzar ese titular sobre este libro, que siendo un compendio de anécdotas, de momentos, de historias dentro de la historia del doblaje, me ha dado la pista esto. Cuando lo leía hoy y leía por fin alguien aclara y desvela aspectos, trucos, secretos, lo demás, anécdotas, tal, me he quedado con lo de trucos y secretos, y he pensado, qué leche, trucos, secretos. Todo esto se resume en ese momento mágico en el que el director dice va, se hace el silencio, y ahí es donde aparece la esencia de esta profesión, que es la magia del doblaje. En eso lo resumiría. Totalmente de acuerdo. Pachi, enhorabuena. Segunda bola. Conste que yo creo que lo único que debería hacerse en banda sería el arroz. Pero bueno, seguimos. En el doblaje no solamente, como decía Pachi, no solo están los actores y los directores, hay muchos más departamentos, y uno de ellos, el departamento en el que empieza todo en el estudio de doblaje, es producción. Y para representar el departamento de producción está aquí Lina Ballesteros, de producción de SDI. A mí también me gusta el libro. Y para mí en realidad ha sido, no sé si por la edad, por la experiencia, lo que sea, más que anécdotas del doblaje, que ha sido una lección de historia del doblaje. Sí. De un montón de cosas que me he enterado que se pasaban antes, como contestadores automáticos, esas cosas sí. que... Aparatos que conocimos. Yo antes de WhatsApp, para convocar... Busca personas. A ver, el capítulo que me ha tocado a mí es un poco difícil. Este papel es un rollo. Y es que tiene un protagonista muy peculiar. Voy a dar una nota así para que os deje con ganas. Sí. Héctor siempre solía decir a los directores una frase que describe su ilimitada pasión por su profesión. Chiquitín, soy arcilla en tus manos. Cada uno que le ponga apellido al tal Héctor este. Y hablando de arcilla, de moldear, de formar y tal, se me había ocurrido una pregunta sobre tu faceta más reciente, descubierta y muy apasionada de profesor. Ajá, sí. ¿Qué dirías que hay algo como profesor que no pueda, que te cuesta trabajo enseñar en el aula porque tú lo hayas aprendido solo en la sala? Ahí a base de anecdotake, en plan... Un montón, ¿no? Pues sí, algunas cosas. Intentamos, sobre todo a los alumnos, no solo enseñarles la técnica, sino compartir mucha información, precisamente esa información que nuestros mayores, nuestros maestros, tuvieron a bien compartir con nosotros. No es lo mismo compartirlo en sala que compartirlo en clase, pero bueno, eso intentamos y es un feedback, nos retroalimentamos alumnos, profesores, profesores, alumnos. Es decir, la pasión de serie con la que vienen los alumnos es una pasión que muchas veces por el ritmo de nuestro trabajo en los estudios de verdad yo la echo de menos, o tienes que buscarla y no dejarlo en que bueno, voy de tal hora a tal hora a hacer tantos takes, sino que añadirle ese punto más de pasión, ¿no? Entonces, el hecho de dar clase, y yo soy un profesor tardío porque en principio hacía unos años ni se me habría ocurrido dar clase, vamos.
lo último que se me habría ocurrido. Y fíjate, uno piensa que no se le va a ocurrir y acaba como acaba. Pero bueno, estoy súper contento de esa faceta de docencia y intento ser un puente, o sea, trasladar lo que, para bien o para mal, yo recogí de lo que considero grandes maestros de esta profesión, trasladárselo en el aula a los alumnos para que a su vez puedan comportarse y trabajar de esa manera en el estudio, en la sala. Qué tranquilo habláis. Y me queda el título, ¿no? Sí. A mí me ha sugerido, a lo mejor por defecto de formación, que la definición a lo mejor de anecdotei podría ser como los reteis de la vida. A lo mejor los reteis de la vida que hace falta para formar artistas y... Es posible, y a gente como es vosotros. posible. Y como reteis, ya que tenemos aquí A una la experta. persona de producción, a veces, y aún así sobrevivimos, a veces entramos en tal marasmo, en tal caos, todos lo conocemos, que yo hace, creo que casi un año, un verano, estaba en casa y me llama una persona de un estudio de producción, una serie que estábamos doblando, otra temporada, y me dice: Pachi, tienes que venir mañana a grabar 6 takes del capítulo 7 de tal serie. Digo, pues bueno, déjame que lo vea, tal, cuelgo, miro la agenda, vuelvo a llamarle y le digo: oye, que es que el capítulo 7 yo no lo he grabado aún. ¿Cómo que tengo que hacer 7 retakes de algo que no he grabado? Sospeché que la confianza del cliente en mí era tal que ya me pone los 7 retakes antes de que los grabe. Y aún así se sobrevive a eso. Damos fe. A eso y a los arreglos y a cómo nos cuadráis las agendas. Así Con que mucho gusto. gracias a todos los departamentos de producción. Volvemos con los actores. Ahora uno de los grandes es, por ejemplo, la voz de Ben Stiller y es director de doblaje, por ejemplo, de Walking Dead, de Bones y de CSI Nueva York. Pablo del Hoyo. Buen momento. Buenas noches. ¿Me vas a permitir, Pachi, que me salte un poquito el protocolo? Por supuesto. ¿Por qué? Primero por el tema del titular, que me lo acabas de pisar. ¿Por qué? Porque para mí el titular de este libro, o la palabra clave, sería pasión. Sí. La pasión que nos hizo a la inmensa mayoría de los que estamos aquí llegar a esta profesión, amarla como la amamos, a convertirla en nuestro modo de vida y que se trasluce en todas y cada una de las páginas de este libro. La pasión que tú has sido capaz de mantener a lo largo de los años y que por ello te doy las gracias cada vez que vienes a trabajar conmigo o que hablamos de todo esto. Bueno, pues hemos empezado por el titular. A mí me ha tocado sexo, mentiras, jadeos y cintas de vídeo. Por cierto, Pachi, el próximo libro con una tipografía un poquito más grande, porque esto es la hostia. Voy a empezar, pues como empieza el capítulo, porque no quiero desvelar nada. Y dice así: sí, abróchese el cinturón. ¿O qué caray? Mejor desabrócheselo, porque efectivamente es el capítulo por el que usted o su subconsciente se estaban preguntando si iba a llegar o no. Y hasta aquí puedo leer. Y llegó. La pregunta es muy sencilla. No, tampoco me la he... pero que algunos la habéis currado mucho. Es muy sencilla. Si después de todos estos años que llevamos ya en la profesión, Sí. no tantos como algunos de los grandes compañeros que tenemos esta noche aquí, como Víctor, Javier. o como Javier, por ejemplo, que Ana son María. Ana María, María que son- Teresa Naila. que han sido nuestros profesores, tanto en lo que es aprender el doblaje como en la forma de estar en él. Bueno, hay gente mayor, Pinillos. Pinillos, por ejemplo, también. De Pinillo nos enseñó mucho. Si hay algo, después de todos estos años, a la hora de escribir
o de ponerlo en letra en el libro que te haya llamado la atención o en lo que no habías reparado de lo que es el proceso del doblaje, por lo que tiene que pasar también un actor a la hora de afrontar un take. ¿A la hora de escribirlo? Sí, no, si al escribirlo ha habido algo que de pronto has dicho, bueno, pues no había reparado en esto, del proceso o en lo que siente él. Me parece que lo estoy complicando mucho. La pregunta... del proceso en sí. Sí. ¿Había algo que te ha llamado la atención ahora al escribir el libro y que no habías reparado o que no le habías dado mucha importancia? Al verlo con perspectiva, cuando tiras de memoria y recuerdas esos momentos que en principio los recuerdas normal, simplemente es un recuerdo, y cuando tienes que escarbar un poquito más en ese recuerdo y pensar en... No es solo añoranza, sino pensar en esas horas de sala y en cómo lo hacíamos. Y sí me da la perspectiva de que muchas veces ahora, algunas veces ahora en sala, se nos plantean problemas que cuando vuelves la vista atrás ves que ese problema hoy es nimio, no es nada. Hoy a lo mejor es un problema, un chasquido, pero es un problema de parar el estudio. O sea, has dicho algo que ya ha sonado. Se para todo el barrio. O sea, es como si tu chasquido tuviese un poder sobrenatural. Y antes, pues bueno, pues quizá los chasquidos se implementaban y se incorporaban. O se perdonaban con la actuación, con la interpretación más quizá natural al estar acompañados y sobre todo, en definitiva, me sigue asombrando la capacidad que tenemos de vivir tantas vidas en toda una profesión y a veces en un mismo día. Y eso, pues sí, me asombra, pero sobre todo me enorgullece porque digo, es posible, y además no estoy solo, es posible estar absolutamente pirado y vivir bien, bajo unos conceptos más o menos honestos en una profesión honesta. Pasión, no lo olvidemos. Bueno, y vamos con otra de esas profesiones relacionadas con el doblaje, pero que normalmente no se habla de ellas, que es la traducción. Ahí sí que verdaderamente todo comienza cuando queremos hacer un doblaje. Y de traducción nos va a hablar Marta Baunzá, que es traductora, ¿ves? También. Que es traductora de series como Silicon Valley o Padre Medinusa, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar aquí como representante del primer eslabón de la cadena que inicia todo este proceso, que va atravesando una serie de fases que los que no estamos en el medio conocemos, pero de verdad que en el libro está contado de una manera que, aunque no tengas ni idea, es como si estuvieras viviéndolo en el estudio. Yo, como traductora, pues siempre he tenido curiosidad por qué pasaba después de todo el proceso, porque con algunos directores de doblaje sí que tenemos contacto los traductores, pero otras veces nuestra vía de comunicación son las NDT, las notas del traductor. A mí me ha llamado también la atención del libro, aparte que me he reído, vamos, soy de fácil risa, pero vamos, que me he reído mucho. Pero sí que me ha gustado mucho el tono tan ameno con el que está contado, o sea, es muy cercano, y yo pues le voy a dar la vuelta, y antes de decir qué capítulo me ha tocado, voy a leeros el fragmento para, tachán, descubrirlo al final. Pero de repente, en un episodio apareció un pequeño y desgarbado vecino, con enormes gafas de pasta y un tono de voz entre Gracita Morales y un ornitorrinco en celo, Steve Urkel. Bueno, creo que esta frase tan sencilla traslada perfectamente el tono con el que está escrito y que yo me he reído muchísimo.
En el libro Pachi nos habla de cómo la actriz que doblaba a Steve Urkel mantuvo, por ejemplo, las S tan pronunciadas que el actor original mantenía y esa risa. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto, si un personaje, los directores consideráis que tiene que tener algún rasgo característico, qué grado de libertad tenéis para crear? En este caso se trasladó del original, pero ¿qué grado de libertad tenéis para inventar? Pues yo creo que ahora compañeros directores, directoras podrán confirmarlo. Depende en buena medida de los clientes, de tu capacidad para convencer al cliente como director de lo que quieres hacer, de si quieres ser muy fiel al original o si quieren coger otra variante. Y en ese caso, bueno, no en ese caso, en definitiva, yo creo que ahí lo traslado. A veces no puede ser, ¿no? Pero que nuestro objetivo realmente es ser lo más fieles al original, en todos los sentidos, en voces, en interpretación, en texto, y bueno, y posiblemente también ahí lo desvelo, ¿no? Y todos estos parámetros de ser fiel al original, ser fiel al texto, pues quizá en Cosas de Casa no se cumplió en ningún capítulo, pero bueno, pero después ha quedado como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y en ese momento pues tuvimos la suerte de que se pudo hacer, incluso éramos jaleados por la propia cadena de televisión para que continuásemos en esa línea por cuestiones de audiencia, y bueno, pues pudimos incluso jugar un poco y filtrar alguna que otra travesura. Y en el caso de Pilarín, pues a la cual le mando y le mandamos todos un beso enorme, se comportó como una jabata, y cuando el pequeño vecino iba creciendo, Pilarín, como hemos comprobado todos, dejó de crecer. Y era pues ya un bigardo el tío, y Pilarín, jugando con su voz y con su pasión, como apuntaba Pablo, cumplió las expectativas de doblar a Urkel, incluso ya como un adolescente galán, hasta donde pudo llegar, ¿no? Y siempre tiene mi eterna admiración y gratitud. Bueno, y como titular yo tengo la gran suerte de que, además de estar en el inicio de la cadena, pues tengo a Pachi como profesor, y se ha hablado mucho en esta presentación de pasión, y es que es verdad. O sea, yo soy una persona muy apasionada cuando hago algo que me gusta. A mí la traducción me apasiona, pero he descubierto, gracias al doblaje, que estoy casi dispuesta a sustituir una pasión por otra. O sea, esto es una cosa que se contagia y demás. Y precisamente pues el titular que yo daría al libro, y basado un poco en las enseñanzas y las perlas de sabiduría que nos transmite, quizá yo diría: traduciendo sentimientos en el atril sin que se note. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Y bueno, y enhorabuena por el libro. Aprovecho para, compañeros directores, hagamos un esfuerzo y tengamos un poco más de comunicación con los traductores. Es pedir un número de teléfono, es no comunicarnos simplemente por email, y charlar y compartir información. Eso es bueno para el producto y es bueno para todos. A veces el email, en estos casos, es una figura que sobra. Así que ya sabéis, teléfono del traductor, de la traductora, y a darle la bala. Bueno, ahora me gustaría que subiera otro actor y director. Como actores, la voz, por ejemplo, de Stewie, del Padre de Familia, y como directores, por ejemplo, el director de doblaje de X-Men, de Full Monty o del Sexto Sentido. Eduardo Gutiérrez, Guti.
Bueno, buenas noches. Gracias, Pachi, por esta oportunidad. Por poco no llego, como ya has visto esta tarde. Ya. Lo he comprobado. Joder, es que además hasta última hora. Bueno, yo te agradezco que hayas escrito el libro, porque yo que soy el abuelo Batallitas, suelo contar historias de estas y siempre hay alguien que me dice, ¿por qué no escribes un libro? Ya tengo. Ya está. Cuando me pregunten digo, aquí tenéis, el libro de Pachi. Vamos a ver, a mí me ha tocado un capítulo en el que habla de una serie que yo no he trabajado en esa serie. No sé por qué me has cogido para ese capítulo. Pero el caso es que como todos los capítulos, todo el libro es muy interesante, o sea, da igual el que te toque. Da igual si te toca uno, si te toca otro, porque todos son divertidísimos. Y luego ya diré en titular un poco lo que me parece el libro y lo entenderéis perfectamente. Entonces, de Babylon 5, yo he elegido, tienes razón Pablo, la letra más grande. He elegido un texto que dice, ellos conocen las 14 palabras que logran que alguien se enamore de ti para siempre y las 7 palabras que alivian del dolor de la despedida de un amigo moribundo. Ellos saben cómo ser rico y cómo ser pobre, y ellos saben cómo redescubrir sueños con el mundo que ha abandonado. Bien, yo creo que esto puede ser también una definición de lo que hace el actor en el atril, ¿no? Sí, esto en concreto era una definición que daban unos personajes en la serie de ciencia ficción que eran tecnomagos. Ajá. Que bueno, que puede que sobre todo nuestro apartado de técnicos de sonido tengan bastante que ver con los tecnomagos de Babylon 5. Tecnomanos. Bien, y entonces, para no extenderme mucho, porque vengo un poco acelerado, para mí la pregunta podría ser, tú haces muchas cosas, o sea, te mueves en todos los campos de doblaje, aparte de otros campos, actúas, actor, director, ajustador y profesor. ¿Cuál de las facetas es la que te consideras más? Pachi es más tal. Ahora. Sí, ahora mismo. Bueno, estoy con el claqué. Ahora. Sabía que ibas a decir claqué o marinero. Sí, que bueno, hay que verme. No soy Fred Astaire, pero estoy haciendo mis pinitos. Y no, en definitiva intento en todas las facetas. Es una apuesta el poder siempre sentirme yo. Quizá un poco donde más, no te voy a negar ahora, que como profesor. Ahí tengo una libertad absoluta porque no tengo un producto que me limite, ni un horario, y el riesgo lo corro yo, y es personal e intransferible. En otro siempre, y está bien, es compartido, y aún así intentas aportar pues, lo mejor y lo que reclamen de ti. Pero quizá en todo ahora, en la faceta de profesor, es donde me encuentro más yo, puede ser. Vale, he dejado la pregunta bastante concreta. Y para mí el titular con el que definiría el libro, yo creo que es un libro que lo tienen que leer la gente que no sepa de doblaje para saber qué es el doblaje, y los actores de doblaje o la gente que se dedique al doblaje para saber qué es el doblaje. O sea, es que hay cosas que descubres en el libro que realmente no sabes que estaban ahí. Entonces es muy interesante y es como que te vuelve a reconfortar con toda la gente que tienes alrededor. Y ya que hemos perdido los bares de los estudios y el centro de reunión y las esperas entre take y take, pues bueno, por lo menos aquí decimos, que somos más de uno, que no es solamente el que va antes que yo o el que va después que yo. Muchas gracias, Pachi. Y ahora vamos con una actriz y, además, community manager de la Asociación de Doblaje de Madrid, Inma Canello. Ay, qué nervios. A ver, yo estoy muy nerviosa, me da muy mal esto y como encima me ha tocado en la 7ª posición me habéis arruinado la noche. Ya no tengo nada que preguntarte ni que decir, lo has explicado todo muy bien. A mí me emociona estar aquí porque... ¡Esti!
Pachi me habló de este proyecto cuando era un cigotito, el proyecto, no Pachi ni yo. Y hoy estamos aquí alumbrándolo, a mí me emociona. Pachi tiene muchísimas virtudes, una de las que más aprecio en él es que tiene un culo que no sabe estar sequito. También tiene un vicio terrible que es que nos arrasa a todos con él. A mí me da muy mala vida, Pachi, pero bueno, le queremos y estamos aquí esta noche. A mí me ha tocado los acentos. Un tema demasiado concreto para aquí han dicho cosas, claro, te toca el tema de las lágrimas y claro, los acentos, tiene miga. Cuando lo leáis os va a encantar. He elegido una frase muy cortita, primero porque pensaba que ya me iban a dar estas horas y cuanto antes acabar abrir mejor. Pero yo creo que él aplica a los acentos, pero yo creo que su forma, ahora que no dejas de hablar de la docencia, lo sé, te tienen maravillado, yo creo que su forma de enfrentarse al oficio, al trabajo. Entonces lo que dice aquí para los acentos vale para todo. Y la frase es la siguiente: es importante grabar en el subconsciente todo lo que oímos, porque en el atril, el archivo sonoro de nuestro subconsciente nos va a sacar de más de un apuro. Yo creo que Pachi, en detrás de esta fachada socarrona, que no puede dejar de usar a diario, tiene otra que a mí, aparte del no saber estarte quieto, es la de y la pasión, que no sé qué me lo habéis pisado todo. Hay una que es la de investigador, la de estudiante, la de eterno a la par que profesor, eterno aprendiz. Uno podría pensar que Pachi, estando donde está, bien teniendo la carrera que tiene, se podría haber acomodado. Pachi no se acomoda nunca. Entonces siempre está investigando. Y eso es lo que aquí tiene esa frase. Una advertencia os digo. Cuando creáis que os esté escuchando con mucha atención y que le interesa lo que decís, os está estudiando. Va a usar vuestros tonos, vuestra pronunciación, lo va a usar todo en el siguiente personaje y algún día lo veréis escrito en un libro, porque espero que esto tenga segunda parte. A mí se me ha hecho corto. ¿Vale? Por lo tanto, el título que vale para este capítulo, pero vale para el libro, es El ladrón de acentos. O, al modo cervantino, de cómo sacar mayor provecho a tu camello. Cuando leáis el libro sabréis por qué. No le juzguéis, no le juzguéis. Queredle como es. Y la pregunta, mi querido Adolfo, es que hablamos mucho, pero de otras cosas y podríamos haber comentado esto. Me ha pisado Perdí la el pregunta. contacto con él, ¿eh? Mi pregunta era a ver, Pachi, explícanos por qué no va a acabarse el doblaje de mañana. Tú sabes que yo me he leído, he escuchado todo lo que se ha escrito sobre doblaje desde su nacimiento. Sí. Desde los años 30, pasando por todas las décadas, el hilo conductor en la prensa siempre ha sido esto es el principio del fin del doblaje. Hoy estamos aquí celebrando el doblaje. Sí, sí, por Entonces, ya le has respondido muy bien, Adolfo, con lo cual voy a improvisar una triste pregunta, que es, no si se puede escribir sobre el doblaje, la historia del doblaje, claro, cualquiera puede escribir. ¿Se puede escribir sobre el oficio del doblaje sin haber sentido el vértigo de hacer un take? Pues no. Yo creo que no. Es muy complicado. Se puede contar desde una perspectiva simplemente, pero como el vivirlo en primera persona, como eso no hay nada. Tanto en doblaje como en cualquier otro oficio. Entonces, efectivamente realmente está contado desde esa perspectiva, desde que muchos conocemos desde el atril o los que vemos el atril, pero sí, o sea, definitivamente desde esa perspectiva. Haber contado algo que yo no he vivido o lo veo simplemente desde detrás, pues tendría que ser la biografía de alguien. Entonces, ¿podemos esperar una segunda entrega? O sea, a mí es que me ha salido a poco. No lo sé, como segunda entrega y no de anécdotas. Ahora todo el mundo se está acordando de anécdotas que no te han contado. Sí, curiosamente. Hay una palabra, que es la clave, espero, de un próximo libro, en el cual también aparece un poco el doblaje, pero no tanto como en este. Otro como este, la verdad es que no lo creo. No lo creo porque ahora toca vivir
las que vienen. Ahora todo el mundo va a estar provocando anécdotas falsas en las salas. Pues a ver. Pues ya está. Muy bien. Bueno, otro departamento importante es el de los técnicos de sonido, y representando a los técnicos de sonido está Tichu Vélez. Bueno, yo quiero agradecer a Pachi no solo mi invitación personal, sino la invitación a mi sector, porque al leer el libro, o sea, es que no pierde ocasión para meter alguna frase de cariño hacia los técnicos, y es algo que siempre tiene en la boca y yo te lo tengo que agradecer. Y del mismo modo que pasa con la gente de producción, con los traductores, creo que es un libro que hacía falta. Yo le comentaba a Pachi, yo he estudiado comunicación audiovisual y dentro de esa rama te toca estudiar doblaje, y es todo mentira, todo lo que estudias es mentira. Vas a la biblioteca y tienes libros totalmente obsoletos. O sea, los que hablan del digital, que son muy pocos, que fíjate que es donde queda el magnífico del otro, ¿no? Hablan de que se hacen 40 takes en una jornada de 8 horas. A mí me dio un ataque de risa enorme en clase y el profesor insistía en este asunto porque se basaba en libros, ¿no? Entonces, yo voy a empezar al revés, empiezo por el titular. Creo que este es el libro que la gente a la que le gusta el doblaje o que tiene un espinito, que está mínimamente interesado por el doblaje, es el libro que hacía falta y que esperaba. Aparte de porque cuentas esas cosas totalmente actualizadas y es muy visual ver cómo es una sala de doblaje y todo lo que hay detrás, es muy simpático de leer y eso siempre hace que sea mucho más cercano y no algo que está en la lejanía. Así que gracias por hacer el libro y gracias por contar con nosotros. A mí me ha tocado, yo jamás veo pelis de terror. Bueno, pues me ha tocado el capítulo de las películas de terror y me ha acojonado un poquito. Voy a leer un trozo de Algo en la oscuridad y intentando no hacer spoiler. Nos situamos, yo no lo he vivido esto, pero antiguo Tecnisón, salas de abajo. Yo sé que los que habéis ido ahí pues ya estáis temblando un poquito, porque debía, según lo que he leído, daba un poco de mal rollo. José Luis Angulo. Lo del mal rollo lo decía por la sala, ¿no? Y cito una parte en la que habla de mi colega Paco Cámara como técnico de sonido. Miró a Paco Cámara, que a 1,5 metros de él también le estaba mirando fijamente, con los ojos muy abiertos. Los dos se miraron, como buscando alguna explicación a ese momento inexplicable. Paco tragó saliva. Lo he visto, José Luis. Yo también lo he visto. Si queréis saber qué pasó. Vale, y mi pregunta, Adolfo ha pisado la de Inma la mía, así que esto es muy bonito. No, yo ya sé lo que cuenta este libro. El otro día estuvimos hablando de las veces que había revisado el libro, porque hay un momento en el que hay que decir, basta, no lo puedo revisar más, esto se tiene que imprimir. Yo quiero saber, ya sé lo que hay en el libro, y vosotros que lo vais a leer sabréis lo que hay en el libro. Yo quiero saber qué es lo que no hay en el libro. O sea, esa anécdota que dices, esto no lo puedo contar aquí. No puede quedar escrito, pero puede quedar en nuestros oídos si te atreves. Es la última vez que me invita a nada, Pachi. No, voy a pensarlo. No, hay 3 o 4 que no tendrían que estar. Que no tendrían que estar. Que no tendrían que estar y están. Y creo que con eso pues ya... Compensan las que no vas a contar ahora. Las que no puedo contar ahora. Porque quiero seguir trabajando. Básicamente. Me vale. Y el último, también actor de doblaje, hijo y músico. No sé muy bien en qué orden. Nacho Negro.
Ay. Bueno, ya me han pisado todo. Yo, como soy el último, pero arrancaré por el titular, que para mí sería Manual de supervivencia para apasionados del doblaje, porque creo que es pues una cosa preciosa que tiene este libro, ¿no? Que si estás queriendo empezar en el doblaje o simplemente eres un aficionado, pues te va a dar un montón de cosas a las que agarrarte, por las que sea una buena idea querer meterte en este mundo. Y si llevas ya una temporada y ya sabes lo que es encontrarte pues con productos que a veces no te apetecen del todo, o que tienes que doblar muy rápido porque no hay tiempo, y algún día estás un poco de bajón porque has perdido un poco la ilusión, si lees este libro, pues probablemente recuerdes por qué estás haciendo esto y te sirva para sobrevivir. Así que ese sería mi titular. El capítulo que me ha tocado se titula Un micrófono la mar de peculiar. Como me han pedido que no haga spoiler, pues simplemente ya lo leeréis. Hay una garantía de buen capítulo en este libro, y es si te encuentras dos palabras que son Héctor Cantoya. Si pone Héctor Cantoya en el capítulo, capitulazo. Tienes unas risas garantizadas. Este es uno de esos capítulos. Y bueno, sin que sirva de spoiler, pero cuando lleguéis a ese capítulo, para mí a veces es muy complicado gestos y movimientos trasladarlos en definición, en palabras. Entonces voy a hacer un gesto una vez para que os lo grabéis a la hora de leer ese capítulo. Es el siguiente. Y bueno, la frase que he rescatado de este episodio, porque es una cosa que creo que ha hecho bastante bien Patxi, es que consigue equilibrar en muchos capítulos partes cómicas con de repente darle una pinceladita de corazón o de nostalgia de este oficio. Y yo me he quedado con... entonces algunos takes los grababan en banda, pero por lo general en las convocatorias estábamos todos juntos, codo con codo en el atril. Y si te tocaba esperar, o bien te quedabas en la sala o te subías a la cafetería. Que yo qué sé, me siento un poco como la última generación que va a haber vivido todo eso, y me da mucha pena, pero eran realmente un montón de memorias que tengo de chaval, eran conversaciones con gente que sabía mucho más que yo y que ha formado mi carácter y me ha dado muchas herramientas para sobrevivir en la vida. Así que, bueno, los que entráis en esto, quedaos en la sala de espera, aunque sean, traeros un café de arriba y esperad que alguien comparta algo con vosotros, porque, vamos, os valdrá muchísimo la pena. Y finalmente la pregunta, que aunque el apellido Aldeguer sea muy común, algunos os sorprenderá que es mi padre. Entonces como no puedo obviar el hecho de que es mi padre, y ya estaba viendo que al ser el último me iba a ser difícil preguntar algo que no se hubiera preguntado ya, he cogido algo que nadie más podría haber preguntado. Que es: papá, ¿por qué me metiste en esto? Quizá en el próximo libro esté la respuesta, de momento. Porque no se me ocurrió otro sitio mejor donde enfilarte. Vamos acabando.
Pero antes yo creo que Pachi quería leer unas frases, interpretar unas frases. Sí, por cerrar, resumiros, pues eso, lo que hemos dicho, agradeceros a todos, por supuesto, estoy sobrepasado de emoción, ver, como he dicho antes, esta reunión más allá del Concilio de Elrond, es una satisfacción tremenda. Y el libro, en definitiva, está en principio escrito para el espectador, que lleva toda su vida viendo productos doblados, no se ha preguntado quiénes estamos detrás de ello, y obviamente para los profesionales también. Es una reivindicación, es una declaración de amor hacia nuestra profesión con un toque de humor, y en algunos capítulos es una declaración de humor sobre nuestra profesión con un toque de amor. Es una reivindicación nuestra como profesionales, como artistas liberales, como cómicos, ante pues, las soflamas que tenemos que escuchar, que muchas veces ha sido más cómodo hacer oídos sordos, pero al menos en mi caso ha llegado un momento en este libro, lo planteo, en que ya no quiero hacer oídos sordos, quiero reivindicar quién soy, a qué me dedico, cuál es mi profesión, y defenderla con uñas y dientes y con argumentos que pongo frente a los argumentos que nos están dando de por qué en España, como sabéis, los ciudadanos no saben hablar inglés por nuestra culpa. Claro, planteo que también somos culpables de que no sepan hablar en chino cantonés o en iraní, porque hay películas de todo tipo. En fin, no el ataque, planteo que estamos dentro de una misma trinchera, alguien está disparando en la propia trinchera, y planteo en el libro, lo veréis, lo que podría ser, cómo podría ser la conjunción, cómo podríamos alimentarnos, tanto, vamos a llamarlo, el actor de imagen como el actor de doblaje. Sería mucho más beneficioso, no solamente para nosotros, sería infinitamente más beneficioso sobre todo para el espectador. Y dicho esto, lo que les digo a mis alumnos, a algunos se lo he escrito, que recordad, y esto lo vivimos todos, que no hay takes fáciles ni difíciles, hay días raros. Ese día que un sí en off no hay que no ves por dónde, y ese otro día que 6 líneas después del primer ensayo te lo han grabado y va incluso con 8 labiales más de las que no tenía, y dices, pues bueno, pues esto ha funcionado así. Y en la adaptación, pues quizá me había planteado eso, algunas frases que todos conocemos de grandes personajes, que podíamos adaptarlas al mundo del doblaje. En el caso de Groucho diríamos, estas son mis pausas, si no le gustan tengo otras. No te preguntes qué puede hacer el doblaje por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por el doblaje. Una de mis admirados luthier, hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas. Estás sustituido. Como diría, está Gustavo por ahí en honor a tu padre, como diría Héctor, me encanta el olor del retake por la mañana. Constantino en Blade Runner, ahora todos estos momentos se perderán en el tiempo, como los finales de Onda en Netflix. Y por último, creo que lo llegaremos a ver, la última corrección de un corrector, de un supervisor, de un corrector que se lo ha vuelto a mandar y ha decidido, tras reunirse un mes en Sudáfrica, volver a dar el texto, y al final es lo que llega. Sobre la serie de 007 se decía Bond, James Bond, y al final lo han devuelto corregido como James Bond James.
Muchas gracias. Os quiero de corazón. Y espero que lo disfrutéis tanto como yo escribiéndolo. Gracias a todos.